pero al título no le coloqué el camping, sino dónde está el cordero, porque pues hablamos lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, ¿no? Aquí no nos paramos a hablar lo que queremos. Y es una historia muy conocida, pero me quiero enfocar en lo que Dios habló a mi vida. Y yo creo que aquí muchos hemos escuchado la historia de Abraham y Isaac, ¿no? Y, y todos entendemos que lo que hemos leído es que Isaac para Abraham no solo era un hijo, sino una promesa que Dios le había dado. Y vamos a leer Génesis capítulo 22, versículo 1. Vamos a estar leyendo ahí varios versículos. Y dice desde el versículo 1, yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice: algunos años después, Dios quiso ver si Abraham obedecía, así que lo llamó y le dijo a Abraham: quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac tu hijo, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moria, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente Abraham madrugó y cortó la leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino. Al lugar que Dios le había señalado, iba acompañado con su hijo y dos de sus sirvientes. Al tercer día Abraham les dijo a su sirviente: quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos, y allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Vamos a parar ahí un momento para ponerlos en contextos. Como le estaba diciendo, Isaac no solo era un hijo, era una promesa. Y si comenzamos cuando estamos leyendo ahí, si analizamos, dice que años después. O sea que Dios le da una promesa a Abraham de tener un hijo, pero años después se lo está pidiendo. Y muchas veces decimos: pero Dios, ¿qué estás haciendo? Es como que Dios le diga a usted: te voy a dar un hijo, y ya cuando tenga usted, no sé, 8 años, su hijo, que está bien encariñado con él, lo ama tanto, lo añoña, Dios le diga a usted: vea, tiene que sacrificar a su hijo. O sea, es algo que quizás en la humanidad no lo podemos entender, ¿sí? Es como que Dios le pida a usted a su hijo en sacrificio. ¿Usted qué pensaría en ese momento? Pero lo que me gusta de Abraham es que él no puso ningún pretexto. Él se levantó a la mañana siguiente y dice la Biblia que hizo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que cuando Dios te hable, no esperes tanto tiempo para hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. Porque Abraham no esperó ni un mes, ni 2 meses, ni 3 meses. No, dice que al siguiente día fue, preparó todo y se llevó a su hijo. Y me gusta lo que Dios le dice a Abraham: entrégame a tu hijo, lo que tanto amas. Y yo cuando leía esto, yo podía comprender que es que Dios nunca nos va a pedir algo fácil, porque lo fácil a Dios se lo puede dar cualquiera. Dios siempre te va a pedir a ti lo que más te cuesta. Dios no te va a pedir algo a ti que no te cueste, porque algo que no te cuesta, tú se lo das a cualquiera. Pero algo que a ti te cuesta, no se lo vas a entregar a cualquiera. Y Dios le pide lo más preciado a Abraham. Entonces dice aquí en el versículo 6: Abraham tomó la leña y se la puso a Isaac sobre el hombro. Luego tomó el fuego y el cuchillo, y los dos juntos se pusieron en marcha. Pero Isaac le dijo a Abraham: Padre mío, tenemos fuego y leña. Paremos ahí un momento. Todo estaba listo. Y
No sé si a usted le ha pasado, yo le contaba esto a mis discípulos, que quizá usted ha ido a una fiesta y usted ve todo preparado, pero no ve comida por ningún lado. Yo me hago la pregunta, ve, ya son las 9 y la comida ¿dónde está? O sea, yo no veo movimiento de comida aquí. ¿Qué está pasando? Están los globos, está la gente, están las sillas y el asado, no sé, que van a repartir. ¿Dónde está eso? Lo mismo le pasó a Isaac, porque mira lo que le responde, le dice al padre: Padre, tenemos fuego, está la leña, está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecerle a Dios? Y es aquí donde yo saqué el título: ¿dónde está el cordero? Y ahorita vas a entender el por qué le coloqué este título: ¿dónde está el cordero? Isaac iba inocentemente, pero ya Abraham sabía lo que iba a suceder, ¿sí? Es como cuando usted le dicen, ve, vamos a comer ahí a, no sé, a tal lugar, y ya cuando usted va en camino, usted, bueno, y me invitaron a comer, ¿y quién irá a pagar, él o yo? O sea, Isaac no sabía nada, Abraham sí lo sabía todo. Y aquí podemos ver que Abraham fue muy obediente, tomó todo, pero la gran pregunta es: ¿dónde está el cordero? Y yo no me imagino en ese momento qué estaría pensando Abraham. No lo dice la Biblia, no lo vaya a buscar, pero yo analizaba esto y yo decía, ¿será que a Abraham en ese momento le llegaba esa voz cuando Dios le dio la promesa? Que le dijo, vas a tener un hijo, te voy a dar esto. ¿Será que en ese momento Abraham escuchaba y pensaba en eso? Somos seres humanos. No me imagino qué sentía en ese momento Abraham. No me imagino qué le estaba pasando por su cabeza. Y la gran pregunta es: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde cree usted que está el cordero? Hágase esa pregunta en esta noche. ¿Dónde cree usted que está ese cordero? Y mira que esto iban a hacer un sacrificio, y los sacrificios valen mucho. Lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz fue muy grande, pero ¿sabes qué es más grande? La obediencia. Con esto no estoy queriendo decir que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz no valió, porque sí valió, pero más grande fue su obediencia, porque la Biblia me enseña que Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Antes de ser crucificado, el primero fue obediente. Y esto es lo primero que hizo Abraham: obedecer. Y muchas veces, como seres humanos, nos preguntamos: ¿dónde está ese cordero? ¿Y sabes qué me gusta de esta historia? Que la pregunta no la hizo Abraham, sino Isaac, sin saber que el cordero era él. Y cuando yo estaba metido dentro de ese camping, Dios me dijo: el cordero eres tú. Y vivir para Jesús cuesta mucho. No te puedo decir que es fácil. Cuando Dios me dijo: el cordero eres tú, eso me confrontó mucho. Porque muchas veces
Te quiero enseñar algo que leí. Quizás te va a confrontar como me confrontó a mí. ¿Lo quiere escuchar o no? Una cosa es venir a la iglesia, pero otra cosa es tomar la cruz y seguirlo. Cuando yo leí esto, entendí que no basta con solo estar sentado ahí, estar cantando aquí o estar predicando aquí. Se trata de tomar la cruz, morir a nosotros mismos y seguirlo a Él. Y cuando Jesús me dijo, el Cordero eres tú, por eso ese tema te lo di dentro de ese camping, porque es lo que tú tienes dentro, es lo que tienes que sacrificar para poder agradar a Dios. Y ahora te hago una pregunta: ¿cuál es ese cordero que tienes que sacrificar para poder agradar a Dios? Y hay muchas cosas que tenemos que sacrificar para poderlo agradar a Él. Y para poder hacer eso, tenemos que entender que Dios está por encima de todas las cosas, que por encima de Él no puede estar nada. Y yo le decía a Dios, ¿a qué tengo que morir? ¿A qué tengo que morir? ¿Qué puedo hacer para agradarte a ti? Porque muchas veces el enojo, la falta de perdón, la raíz de amargura, el odio, el resentimiento, todo ese tipo de cosas son el cordero que tienes dentro, que tienes que sacrificar para poderlo agradar a Él. Pero para poder hacer eso, tenemos que aprender a ser obedientes, porque si no, no lo vamos a hacer. Y yo escribía algo acá. Anoche eran las 12:30 y yo estaba ahí entre dormido, escribiendo este tema. Y Dios me decía que para seguirlo a Él debemos tomar la cruz y seguirlo. Pero no solo me decía eso, me decía, mientras tomas la cruz para seguir a Jesús, no la puedes soltar, porque en ese caminar con la cruz vas a morir a muchas cosas en tu vida para poder seguir avanzando. La cruz no la podemos soltar, porque es que en la cruz muere todo. Y hay un versículo en la Biblia que dice que el que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. ¿Y qué significa la cruz? El lugar de crucifixión, el lugar donde todo muere. Y hay muchas cosas a las que tenemos que morir. Miren que yo anteriormente, y muchos acá lo saben, que no vaya a salir de acá de la iglesia, no me lo vaya a llevar para allá, no, le voy a contar algo que queda acá. A mí me gusta mucho jugar fútbol. Y yo anoche, cuando estaba preparando este mensaje, yo dije, si Dios a mí me dijera que dejara de jugar, Dios santo, ¿qué haría yo, mano? Porque es que yo soy muy apasionado al fútbol, me encanta jugar. Y anteriormente, cuando jugaba, yo peleaba mucho. Yo en todas las canchas donde iba, mejor dicho, salía a pelear. Y un día le dije a Dios que quería cambiar eso, porque los hijos de Dios debemos ser diferentes en cualquier lugar donde estemos. Le dije, papá Dios, ayúdame, quiero ser diferente. Y comencé a ayunar por eso.
ayunar y ayunar y a pedirle a Dios que me ayudara a morir a eso, porque era un problema muy fuerte que tenía. Y mire que Dios transformó eso en mi vida. Y a veces hasta yo me sorprendo, no he vuelto a pelear en las canchas, tan raro. Pero es que Dios hizo una transformación en mi vida. Y algo que he aprendido de mi pastor Diego es que una cosa es el carácter, porque el carácter no se cambia y se controla. Pero yo sí era una raíz de amargura y mucho enojo. Y nos pasa como a Pedro, ¿no? Que a Pedro, cuando se le acercaron a Jesús, sacó la espada y ¡zas!, le cortó la oreja del otro, ¿no? Pero miren que Pedro no cambió su carácter, pero sí fue transformado, porque ya no cargaba la espada cortándole la oreja a la gente. Y son esas cosas a las que uno tiene que morir para poderlo agradar a Él. Y como les decía, ese cordero somos nosotros. Y hay muchas cosas a las que tenemos que morir. Y nos cuesta. Quizás nuestra forma de vestir, la lucha con la música secular, todo ese tipo de cosas. Pero déjame decirte algo, esas cosas no van a morir si no las llevas al altar. Porque ahí es donde mueren las cosas, en el altar. Porque en el altar es donde tú le dices a Dios: yo quiero morir para vivir para ti, no para agradar a la gente. Y quizás muchas personas te van a criticar cuando comiences a ser diferente, pero déjalos que hablen. Porque lo más importante en tu vida debe ser agradar a Dios y no a la gente. Yo me acuerdo tanto que cuando tenía como 9 años de edad, un señor me dijo: estás perdiendo tu tiempo sirviéndole a Dios. Y ya han pasado casi 16 años de que me dijeron eso, y aquí sigo de pie. Porque yo estoy convencido de que vivir para Dios y entregar la juventud a Dios es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Y te hago una pregunta: ¿cuál es ese cordero que deseas sacrificar hoy para agradar a Jesús? Cuando tú obedeces y te rindes, todo aquello que amas y te cuesta entregar y sacrificar para Dios, lo vas a poder vencer. Solo necesitas obedecer a Dios. No te niegues a ofrecerle a Dios eso que Él te está pidiendo que sueltes, porque es por tu bien. Y cuando tú obedeces a Dios, Él te bendice. Pero muchas veces nuestra lucha es adentro. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, 19 al 25. Vamos a leer algún momentico acá y ya ahí luego volvemos a Génesis. Mira lo que dijo el apóstol Pablo: en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita ¿dónde? Dentro de mí. El problema está acá, dentro de nosotros. ¿A usted no le pasa que usted dice: no, yo voy a llegar hoy a la casa, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a meterme con Dios? Y llega a la casa, lo coge el sueño, se mete en TikTok, se mete en Facebook, no sé, a ver la Paquita del barrio, cualquier cosa, y ¡pum!, se desconecta. Y le pasa como el apóstol Pablo, termina haciendo lo contrario a lo que quiere hacer. Pero mira que él lo reconoce, dice: el pecado que está dentro de mí. Y dice el 21: me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios.
pero la lucha de Pablo era interna. Entonces, ¿qué te quiero enseñar en esta noche? Que si tú obedeces a Dios, que si tú sacrificas eso que tanto amas, eso que estás poniendo por encima de Dios, mira lo que va a suceder con tu vida. Dice el versículo 15, y escucha eso, y yo quiero que te aferres a esto, porque morir para Dios no va a ser fácil. Pero mira lo que va a suceder en tu vida si tú decides morir a esas cosas que estás poniendo por encima de Dios. Mira lo que va a suceder en tu vida. Y dice el versículo 15: por segunda vez Dios llamó a Abraham desde el cielo y le dijo: por no haberme negado a tu único hijo, yo prometo bendecirte. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no se puede contar. Tus descendientes atacarán a las ciudades de sus enemigos y las conquistarán. Yo te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia, porque tú me obedeciste. Cuando tú decides obedecer a Dios y le entregas a Dios eso que te cuesta, eso que tanto estás amando, porque todo lo que está por encima de Dios en nuestra vida se convierte en un ídolo, porque nada puede estar de primero en nuestra vida que no sea Dios. Pero cuando tú obedeces, mira que Dios ya le había dado una primera promesa a Abraham, pero le probó la fe y quiso probar si él lo obedecía, y ahí le entregó una segunda promesa. Y cuando tú obedeces a Dios y entregas todo eso, Dios no solo te va a bendecir a ti, sino que va a bendecir a tu familia y a toda tu generación, cuando tú decides obedecerlo a Él. Y ya para finalizar, vamos a leer Salmos 139. Dice el Salmo 139, 23 y 24. Dice: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. O sea que es vivir para Dios. Y hoy quiero regalarte algo en esta noche. Quiero que te lo lleves a tu casa. Si quieres, le tomas una fotico, creo que ahí en la pantalla lo van a pasar. Y esto Dios me lo regaló anoche antes de acostarme, mientras escribía este mensaje. Y es: obedece a Dios, sacrifica lo que amas, no le niegues lo que Él te pide, y Él te dará una nueva promesa y una mayor bendición para ti y toda tu generación. Eso Dios me lo regaló anoche. Y si Dios me lo dio a mí, eso es para ti también. Pero que en esta noche tú decidas y le digas a Dios: Señor, ayúdame a morir a todo eso que me ha costado, porque nos cuesta, no es fácil. Pero déjame decirte que si tú mueres a eso, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Yo no sé tú, pero yo estoy convencido que vivir para Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida. La Biblia dice: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que está allá afuera solo es un ratico, pero tú vienes acá a la iglesia y recibes la llenura de la presencia de Dios, y eso te va a durar ahí para siempre. Que la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Así que en esta noche yo no te voy a decir: mira, tienes que morir a esto, no, porque solo tú sabes lo que hay dentro de tu corazón. Solo tú sabes aquello que te está costando poner por encima de Dios. Si son las redes sociales,
sea esas cosas que están afectando tu vida. Yo me acuerdo que una vez les compartí un mensaje a los chicos que el tema se llama Jesús en mi casa. Y yo les decía a ellos, ¿qué tal si por un momento estuvieran tocando la puerta de tu casa y cuando abrieras la puerta de Jesús que está ahí parado? ¿Qué harías tú? ¿Qué haríamos nosotros si nos tocan la puerta y cuando abrimos, Jesús, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no me avisaste? Tengo la cocina sucia, tengo la ropa ya tirada, tengo los calzones regados en la sala. Espérate un momento, yo recojo todo y entras. Y yo les decía a ellos, pero ¿qué pasaría si Jesús se quedara toda la noche ahí contigo? Teniendo a Jesús en la casa ya no vas a ver ese programa que no glorifica a Dios. Ya no vas a tratar a tu hermana mal. Las parejas ya no se van a tratar mal porque es que Jesús está ahí en la casa. Y cuando Jesús está en la casa todo es transformado. Y ese tema yo lo saqué de la historia de Zaqueo, porque Jesús le dijo a Zaqueo, es necesario que yo vaya a tu casa. Pero hoy te puedo decir, es necesario que mueras a eso que tanto te ha costado entregarle a Dios. Entrégale todo a Dios.